Buenos días. Como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, quiero darles la bienvenida y mostrar mi satisfacción y el honor que supone participar en esta jornada con la que se quiere recordar al profesor Jesús Bernal. Y lo hago representando al centro donde ejerció su docencia. Los organizadores del acto, sus compañeros del Departamento de Filología Francesa y que tomarán la palabra después, los profesores Fidel Corcuera y Antonio Gaspar, que me acompañan en esta mesa, han diseñado con excelente criterio un encuentro de amigos, colegas, estudiantes y estudiosos, una conferencia científica en la que se van a abordar cuestiones fundamentales para la convivencia política tan queridas al profesor y al amigo Jesús Bernal, y de la mano de la inteligencia del profesor Patrick Chagoudot, disertando sobre el discurso populista como síntoma de una crisis del poder político. ¿Cuánto cuesta hablar en pasado de las personas que aprecias o quieres? El escritor Tahar Ben Jelloun escribía en uno de sus celebrados libros: la amistad es una religión sin Dios, sin juicio final y sin diablo. Una religión no ajena al amor, a un amor donde se proscriben la guerra y el odio, donde es posible el silencio. Podría ser el estado ideal de la existencia, un estado apacible, un vínculo necesario y poco común. Jesús era una de esas personas que practicaba esa religión a la que se refiere Ben Jelloun de manera apacible, inteligente, con humor. Fue una persona tranquila en sus modales y de conversación culta. Disponible y sincero, mantuvo una posición ética y de compromiso con la universidad, con la docencia universitaria y durante toda su vida con la ciudadanía, con la búsqueda incansable de una sociedad más democrática e igualitaria. La sociedad aragonesa, por su dedicación y compromiso con la res pública, sabe de su incansable trabajo, de su brillante oratoria, de su sincero discurso. Con su actividad y actitud en las Cortes de Aragón, durante los años que estuvo de diputado, honró la política. A sus múltiples méritos académicos e investigadores, a su carisma como servidor público, hay que sumar su bondad, fortaleza, entereza y lucha ante la adversidad. Para un universitario cabal, el compromiso con la docencia, la investigación, la gestión universitaria van unidas, y el profesor Bernal dio ejemplo de su exacto cumplimiento y de su energía y vigor, pues hasta el último momento trabajó en todo ello, incluidos sus planes para los cursos de la Universidad de Verano, cuyo diseño quedó varado encima de su mesa de trabajo. Docencia, investigación y compromiso ciudadano. Tres conceptos, tres aspectos de la vida de Jesús Bernal, de un profesor de la Universidad de Zaragoza, íntegro, con el reconocimiento de sus alumnos y compañeros de profesión, de departamento y universidad, con el respeto de investigadores por su labor en la transferencia de conocimiento y con el agradecimiento de la ciudadanía zaragozana y aragonesa por su honrado trabajo a favor de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Acabo recordando al poeta Jaime Gil de Viedma, antídoto frente al olvido de lo que se quiere y de quien quieres. Si este mar de proyectos y tentativas naufragadas, este torpe tapiz a cada instante tejido y destejido, esta guerra perdida, nuestra vida, da de sí alguna vez un sentimiento digno, un acto verdadero, en él tú estarás para siempre asociado. Muchas gracias. A continuación tomará la palabra el profesor Antonio Gaspar, director del Departamento de Filología Francesa. Señor decano, muchísimas gracias. Quiero, en nombre del Departamento de Filología Francesa y en nombre de todos mis compañeros y compañeras, darles la bienvenida a este acto con el objetivo de honrar la memoria de un amigo, de un colega, de un compañero desde hace muchísimos años,
en un acto que pretendemos que sea académico, pero que, como en el caso de Jesús, desborda siempre la academia y se va por otras fronteras, y se mezcla lo personal, se mezcla lo político, se mezcla lo social, se mezcla lo académico, docente, y lo académico investigador, y, es un papel enormemente difícil, por lo que de implicación personal en mi caso tiene. Quiero dar las gracias a toda la comunidad universitaria que está aquí. Hay profesores, hay estudiantes, hay personal de administración y servicios, hay gente que lo conoció, hay gente que está en el ámbito de la universidad y gente que es amiga y que está fuera del ámbito de la universidad, pero que se acerca porque le une el cariño a Jesús. Y yo quiero que mis palabras de agradecimiento sean al mismo tiempo un abrazo a los amigos, un abrazo a los colegas, un abrazo también a Elena, compañera de Jesús y compañera y colega nuestra del departamento del área de comunicación audiovisual y publicidad de nuestra casa, de la Facultad de Filosofía y Letras, a Guillén, a Iguazel, a Chaime, a la familia, a la madre de Jesús, a los hermanos, a toda la familia de Jesús, que no pueden estar hoy presentes aquí, pero que bueno, nos verán y tienen el corazón y saben que nuestro cariño y nuestro amor está con ellos, así que un abrazo muy fuerte a todos ellos. Quiero dar las gracias también al profesor Patrick Chagotot, que forma parte del grupo de trabajo y que ha coincidido con Jesús Bernal en algunas de las iniciativas que hemos hecho en los últimos años, cuando Jesús se reintegró de la vida política a la vida académica otra vez, y que nos parecía que era la persona ideal, porque los vínculos, aunque en la distancia, los vínculos con Jesús que veíamos y las coincidencias con Jesús son enormes. Patrick Chagotot, profesor emérito de la Universidad París 13, a quien agradezco profundamente que esté aquí, amigo y colega desde hace ya años. Es de la Occitania que Jesús tanto amaba, es natural de Pau, y eso crea un vínculo de alguna manera. Es especialista en ciencias del lenguaje, en ciencias du langage. Forma parte del Laboratorio de Comunicación Política, ha sido fundador de centros de análisis del discurso y se interesa especialmente en el discurso político. De ahí que aunara dos de las características importantes que nos parecía que debíamos hacer conjugar en este homenaje en recuerdo de nuestro compañero y amigo Jesús, que era ese amor por la vida social, por la justicia social, y esa perspectiva académica, esa perspectiva investigadora a propósito de la academia y de la no academia, es decir, de la universidad y lo que excede los límites de la universidad. También cuando Jesús empezó a trabajar, yo recuerdo hace ya muchos años, con aquella praxemática de Robert Laffont, occitano también, con un planteamiento también a medio camino entre lo académico y lo social, entre esas ciencias humanas y ciencias sociales que se interrogan mutuamente y que sirven para interpretar lo que está pasando en la sociedad y lo que los actores sociales están constituyendo. Y yo quiero, como antes señalaba, que el acto sea especialmente académico, porque recuerdo al Jesús que yo conocí en el año 1982, parece que estamos hablando ya de hace un montón de tiempo, y lo recuerdo en las aulas, compañero de pupitre, y lo recuerdo también como compañero político, y lo recuerdo también como compañero en la universidad, y podría contar muchas aventuras personales, muchos viajes a congresos, muchas aventuras políticas, pero quería que estuviera para que sea académico y tengamos una perspectiva de Jesús desde otro punto de vista que es menos conocido. Yo quería que estuviera nuestro colega Fidel Corcuera, nuestro colega y amigo Fidel Corcuera,
que es profesor suyo, que es director de tesina suyo, que es director de tesis doctoral suya, que es colega de dirección de departamento en un momento en el que el departamento tenía una situación un tanto inquieta y que después ha seguido un poco toda la vida. Hemos estado juntos en proyectos de investigación. Es decir, que Fidel Corcuera es la persona que mejor puede glosar la trayectoria académica de Jesús Bernal. Así que reitero mi agradecimiento a todas las personas que participan, reitero mi agradecimiento al señor decano por colaborar desde el principio en este acto, en este homenaje, a nuestro colega de la Universidad de París 13, Patrick Charotot, por la intervención que va a tener, a todos ustedes por estar aquí participando de esta memoria colectiva que es nuestro compañero Jesús Bernal, y espero que como dice el dicho, mientras vive en la memoria, las personas viven, y en nuestra memoria, por lo menos en la de algunas personas, está grabado con fuego Jesús, de manera que seguirá viviendo. Muchísimas gracias. Bien, a continuación tiene la palabra el profesor Fidel Corcuera. Muchas gracias, querido decano. Muchas gracias, Antonio, director del departamento, por tus palabras también. Queridos amigos, queridas amigas, porque todos los que estamos aquí somos amigos, a los que nos une el afecto y el gran valor que atribuimos a la trayectoria de Jesús. No podemos, unidos por él, más que ser todos amigos. Querida vicerrectora, gracias por estar aquí representando al rectorado. La verdad es que mirando a Jesús con esta sonrisa, que es la sonrisa que él tenía cuando estaba distendido, cuando hablaba con amigos, una sonrisa franca, pues no es fácil. Hablar de Jesús es algo muy fácil, pero hablar en este momento no lo es. Ante tantos amigos, colegas, es un acto académico en el que estamos y es un acto de reconocimiento, no solo de afecto, sino sobre todo de reconocimiento de una trayectoria académica que ha dejado huella y que persistirá realmente durante mucho tiempo, sin duda, en nuestro departamento, en nuestra facultad y en la Universidad de Zaragoza. Jesús era una persona que podía tener diferencias de ideas, de confrontación, pero yo creo que era una persona a la que nadie que yo haya conocido le ha tenido desafección. Y eso es algo muy difícil, eso es algo muy raro. Por eso no es fácil hablar ante todos vosotros, si me permitís el tuteo, y hablarlo además en pasado de Jesús. Yo conocí a Jesús, como has señalado. Hay tantas cosas que contar, hay tantas anécdotas, tantos detalles de tantos años. Yo conocí a Jesús en el año 80, creo que era en el año 80, sí, 80, en mis clases de Historia de la Lengua Francesa, que eran clases de tercer curso. Él tenía 20 años entonces. Yo tenía 29 porque nos llevábamos 9 años en aquel momento. Yo todavía no había presentado mi tesis doctoral, había presentado mi tesis de licenciatura hacía 2 o 3 años y estaba terminando mi tesis doctoral. Por lo tanto, era un momento de mi vida en el que yo seguía aprendiendo muchas cosas, aprendiendo metodología de investigación y aprendiendo tantas cosas que son las que conforman inicialmente a un universitario. Y tuve la suerte de tener un curso, ese curso de tercero, del que recuerdo a casi todos porque no era demasiado numeroso, estábamos en el entorno de unos 20, y recuerdo particularmente a Jesús, cuya ficha académica de entonces todavía guardo. Su aspecto era bueno, pues ya marcaba lo que sería posteriormente. En su ficha había notado que venía
del instituto de Calatayud, donde había estudiado, y también de otro instituto, no recuerdo de qué lugar, de Castellón. Y además recuerdo que en esa ficha, bueno, desperté un poco mi proximidad también, porque manifestaba que había tenido una beca, que estaba teniendo una beca para estudiar del Pío. El Pío era en aquel momento una cosa a la que se llamó el Patronato de Igualdad de Oportunidades, que era el que daba las becas a los estudiantes. Estamos hablando del año 80, era una herencia todavía de unos cuantos años antes. En esa clase de historia de la lengua francesa, Jesús ya empezó a manifestar el gran interés que tenía por los estudios históricos de las lenguas románicas, bueno, empezó a desarrollar su interés por algo a lo que se dedicaría con mucha intensidad poco tiempo más tarde. Tenía 20 años y tenía toda la fuerza que tenía entonces, esa vehemencia, esa pasión y esa proximidad que tenía siempre Jesús. Unos años más tarde, pocos, en el año 84, elaboró una tesis de licenciatura magnífica en aquel momento. Las tesis de licenciatura eran realmente trabajos importantes en aquellos momentos. Hace ya casi 40 años, hablaba el decano, citaba a Gil de Viedma. Yo creo que es de Gil de Viedma un verso que dice algo así como, y si no lo es, me lo perdonaréis, algo así como: ahora que de todo hace ya 25 años, y pongamos detrás lo que queramos, pues de esto hace bastante más, y visto desde esta perspectiva, la verdad es que una vida se hace corta. Elaboró una tesis, una memoria de licenciatura, una tesis de licenciatura ya sobre un aspecto muy interesante que tenía que ver con el occitano, la lengua de Oc, la gramática de Alibert y la normalización moderna del occitano. Ya empezaba a estudiar cuestiones de normalización con método científico y con profundidad, referidas al occitano. Cierto es que en aquel momento ya señalábamos que occitano y francés eran cosas distintas, pero lo que no puede ser disgregado es Occitania de Francia. Occitano y francés son dos ámbitos enormemente interrelacionados, aunque lingüísticamente sean campos muy específicos. Esto desembocó más tarde, 8 años más tarde, en una magnífica tesis doctoral que tuve la suerte de codirigir. Realmente el director composo y profundo fue el profesor Robert Laffont, insigne lingüista que había desarrollado un método particular que llamaba la praxemática, y junto con él codirigimos esta tesis de Jesús Bernal, dedicada a Miqueu Camelat y lo que tenía que ver con su obra desde el punto de vista de un pensamiento pirenaico. La tesis se titulaba exactamente Miqueu de Camelat, una obra y un pensamiento pirenaicos, aproximación desde una perspectiva praxemática. La conclusión de esta tesis doctoral, que marcaba ya su pasión por las lenguas no nacionales, digamos, su apego también al interés por la tierra, a pisar campo, a pisar campo de acción, quizás a teorizar menos que a constatar resultados, situaciones y contextos. Esta tesis, dedicada al occitano, lengua sobre la que publicó después algunas cosas, estaba muy relacionada con su gran interés por todo lo que tenía que ver con Aragón, con la realidad aragonesa, con la realidad territorial de Aragón, pero también y sobre todo, en aquellos momentos al menos, con lo que tenía que ver con las particularidades lingüísticas de nuestra comunidad, de Aragón. Tengo que recordar que gracias a Jesús, junto con
¿cómo se llama? El de Huesca, que publicó, con Francho Nagore, perdón. Esto es una cuestión de neuronas, es una cuestión de neuronas que se van relacionando un poco menos bien. Junto con Francho Nagore, rescató un diccionario aragonés denominado Voces aragonesas provinciales del siglo XVIII, como primer diccionario. Yo creo que en el momento actual todavía es el primer diccionario de aragonés en época moderna que tenemos ahora mismo. Ellos dos, Francho y Jesús, editaron este diccionario de autor anónimo, lo rescataron gracias al rol lo rescataron de Joan Solà, que lo había comprado en una librería de viejo y que vieron el interés que podía tener esto, un interés enorme, lo estudiaron, se elaboró una edición crítica del diccionario y, bueno, esto marcó también un compromiso importante, un resultado del compromiso importante que Jesús mantenía con una afición filológica que, además de lo occitano, consideraba también lo aragonés, partiendo siempre de una formación en filología francesa. Jesús escribió otras cosas también, escribió sobre Braulio Foz, escribió sobre Buñuel. Yo diría que Jesús, que era una persona a la que le gustaba moverse en las distancias cortas, muy cortas. Recuerdo que cuando yo tenía, a partir de los 47 años, yo empecé a tener que llevar gafas de presbicia y con Jesús siempre nos hablábamos demasiado cerca. Yo le decía a Jesús, apártate un poco que no te veo muy bien, porque en aquellos momentos los que tenemos presbicias tenemos que alejarnos un poquito. Y bueno, esto era un síntoma de cómo la proximidad para él era muy importante y de cómo el gesto acompañaba siempre al espíritu de comunicación con el otro, con el que tenía delante. Recuerdo una anécdota interesante. Aquí en la sala hay alguien también que la recordará, que en uno de nuestros viajes que hicimos, en este caso era la Universidad de Toulouse-le-Mirail, hoy día es la Universidad Jean Jaurès, la universidad literaria, por así decirlo, de Toulouse. Bueno, íbamos a entrar por el gran arco de entrada a la universidad y de repente vemos a alguien, nosotros íbamos alguien con dos personas con él, no lo conocíamos y él dijo, era un lingüista muy conocido, seguramente de muchos de vosotros. Su nombre es Jacques Allière, un especialista, por una parte, de filología románica y también de filología vasca, y sintió tal emoción que fue corriendo y se plantó delante de él, de tal forma que en el momento de ir a saludarle le pegó un susto impresionante. Se echó para atrás y eso lo hemos recordado muchas veces como, bueno, pues esa proximidad casi invasora, pero siempre muy afectuosa y muy franca y sincera de Jesús con los demás, con los colegas, con los amigos. Creo que Jesús, lo mejor que se puede, muchas cosas, no, lo mejor no. Jesús fue un universitario convencido. Nuestro decano nos lo ha calificado como un universitario cabal, es verdad, un universitario comprometido, un universitario en el mejor de los sentidos y en el más amplio sentido de la palabra universitario, que desborda lo que es la universidad. Los compañeros de historia medieval, sobre todo, ya me adoctrinaron hace muchos años que cuando en Aragón se hablaba de universidad o aparece universidad en los textos, es otra cosa que lo que hoy llamamos universidad, pero también eso que aparece como universidad, que es aglomeración, unión de personas, está en el espíritu más profundo de nuestra universidad actual. Jesús fue un profesor dedicado, sin ningún tipo de reservas, entregado a sus estudiantes, a la preparación de sus cursos, con una gran competencia en lengua francesa,
en fonética francesa, los estudiantes disfrutaban mucho con sus dictados fonéticos, en enseñanza de literaturas francófonas también, y sobre todo su vida profesional como profesor se ha desarrollado aquí, en Zaragoza, pero empezó en Teruel, en el Bajo Aragón, donde también dejó una huella importante en aquellos momentos, y con su trabajo cotidiano en un ambiente no siempre fácil, fue hilando una vida de enseñanza con gran dedicación, con gran rigor y con mucha comprensión siempre, tanto hacia los alumnos como a los compañeros que le rodeábamos. Le encantó participar también en las acciones de movilidad internacional. Inicialmente desarrollábamos en el departamento, en aquel momento la directora del departamento era Alicia Higuera, inició lo que se llamaban unas acciones integradas. Bueno, empezó a partir de ahí, conoció, no participó, pero sí participó después en acciones del programa que nos ha llevado al Departamento de Filología Francesa a tener una red de relaciones internacionales, fundamentalmente con Francia, pero también con otros países de la Unión, en el marco del programa Erasmus. Con él, algunos del departamento visitamos algunas universidades, nos relacionamos con algunas universidades y dimos clase en algunas universidades. He hablado de la Universidad de Toulouse-le-Mirail, también de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, que le era particularmente querida porque él desarrolló allí algunas instancias de investigación, en la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne, donde podríamos contar también algunas anécdotas, como que llegando allí con nuestras gabardinas largas y oscuras de la época, era la moda de los años de principio, de los años 90, pues llegamos a asustar a algún comerciante en cuya tienda entramos a primera hora de la mañana, 3 personas que debíamos parecer un poco gánsteres, pero siempre transmitiendo seriedad, eficacia en nuestro trabajo y cordialidad con todos aquellos con los que nos relacionábamos. La historia de haber compartido amistad, haber compartido ciencia, análisis lingüístico, gestión de departamento con Jesús es una historia llena de riqueza, llena también de anécdotas y de muchas otras cosas. Jesús, como ha señalado el director del departamento, Antonio, fue una persona comprometida con la gestión también. Recuerdo aquellos años entre el 86 y 88, Jesús y yo mismo conformamos el equipo directivo del departamento primero de lengua y literatura francesas y después lo transformamos, entonces el rector era el rector Camarena, lo transformamos en el departamento actual de filología francesa, aplicando la normativa derivada de la ley de reforma universitaria del año, creo que era en el 84, la ley creo que es del 84. Él actuó ya como secretario y debo decir que conservo con gran cariño un libro con las copias de las actas que él firmaba de todos los consejos de departamento y reuniones que hacíamos. Todavía cuando estaba, le faltaba no mucho tiempo ya para dejarnos, eso no lo sabíamos, su compromiso con la universidad fue grande y aceptó la propuesta que le hizo la vicerrectora que nos acompaña de ser director de los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, en los que volcó mucho esfuerzo, en los que volcó mucha ilusión, y debo decir que su aceptación de ese cargo de director, que le cansó, pero le dio también muchas satisfacciones, fue una excelente noticia porque fue casi una especie de resurgir y de ver que había un futuro ilusionante con una responsabilidad muy importante, como la ejerció durante el tiempo que la pudo ejercer. Para nosotros, algunos compañeros de la universidad y del Departamento de Filología Francesa, ha sido particularmente gratificante contar con él en el marco de nuestro grupo de investigación.
conformamos un grupo de investigación. En los primeros momentos fue un grupo de los que se llamaban entonces emergentes. El grupo de investigación fue después un grupo consolidado y ya con Jesús también en los últimos años y con la última convocatoria de grupos de investigación seguimos siendo un grupo de los denominados de referencia. Jesús era una persona de nuestro grupo, una persona con el que organizábamos cosas también y con el que desgraciadamente no pudimos contar en casi la última acción visible de encuentro organizada por el grupo DICLEF, Discurso, Lengua, Cultura y Enseñanza de la lengua francesa, un seminario curiosamente denominado con un nombre muy significativo, Viajes, Memorias, Identidades, Voyage, Mémoire, Identité, celebrado en la villa de Benasque en el mes de junio pasado, en el que él, en principio, habría participado si el tiempo se lo hubiese permitido. El tiempo no se lo permitió. Ya dijimos en aquel momento que el resultado de este seminario será un libro, probablemente aparecerá publicado a finales del próximo trimestre, eso esperamos. Irá dedicado a su persona, irá dedicado a Jesús Bernal, por todos aquellos que participamos en ese seminario, que fue un ejemplo de lo que ha sido también la vida de Jesús, un ejemplo de eficacia, de riqueza y de cordialidad y ambiente excelente de trabajo. Viajes, memorias, identidades. Esto nos permitiría hablar mucho también de la vida académica, de la vida profesional y de la vida universitaria de Jesús, con sus viajes, su memoria y su propia identidad. Este acto, que quizás estoy alargando más de la cuenta, no lo sé, ya he dicho al principio que no era fácil intervenir o hablar de Jesús ante tantos amigos. Este acto de hoy no es solamente un recuerdo, yo diría que es un auténtico homenaje, es un homenaje en todo lo que la palabra homenaje significa a un profesor extraordinario, a un compañero estupendo. He hablado antes de que no he conocido a nadie que haya tenido desafección por Jesús, un compañero estupendo, y a un universitario que con sus ideas, su trabajo, su talante, su sencillez, ha contribuido de forma importante a hacer más grande nuestra profesión de universitarios y también a hacer más grande nuestra universidad. Creo que Jesús, con el que lo comenté alguna vez, es algo que alguna vez he dicho, Jesús aplicó eso de que en la vida los resultados, los éxitos que uno consigue, para que sigan existiendo, debe uno apartarse de ellos. Es un poco como los hijos o las hijas. Para que tengan éxito tienen que volar por su cuenta, se tienen que ir de casa, tienen que apartarse. Las cosas que uno organiza, que uno monta, que uno consigue, tienen que apartarse de uno mismo para que sigan teniendo éxito. Y muchas de las cosas que Jesús creó, generó o ayudó a crear y generar han podido seguir existiendo apartándose de él. Y eso es algo muy importante. Y lo que al final queda, fundamentalmente, eso no se aparta nunca, son los afectos, es la amistad, es la cordialidad entre las personas. Y de eso Jesús ha conservado lo mayor del mundo. Por eso, además de ser un homenaje a un profesor, a un compañero y a un universitario, esto es un homenaje también a un amigo. Ya lo ha hecho Antonio, el director del departamento, quiero agradecer muy particularmente a Patrick Charodot, que pronuncie hoy esta conferencia dedicada a algo que vincula mucho los diferentes aspectos de la vida universitaria
y no universitaria, política de Jesús, va a ser un placer enorme escuchar a Patrick Chagodeau, que nos trae aquí la academia, nos trae aquí París 13, nos trae la investigación, nos trae la reflexión política y nos trae también una manifestación y una visión de cómo el análisis lingüístico, la lingüística, el pensamiento lingüístico puede influir mucho en la vida de las personas y puede en algunos momentos incluso ser determinante para que se produzcan ciertos cambios que solo pueden realizarse si hay un análisis profundo que los puede apoyar, cimentar y quizás incluso justificar. Por eso me parece particularmente pertinente la presencia aquí de Patrick Chagodeau, a quien en el departamento le tenemos un gran afecto, una gran cordialidad. Sé que además el sentimiento es mutuo. Seguramente Antonio hablará después, y creo que ya lo ha dicho, de sus raíces también, o de su proximidad a Aragón. Muchas gracias, porque va a ser un placer escucharle. Es una persona clara en sus planteamientos, profunda en esos planteamientos, pero enormemente próxima en la forma de transmitirlos. Y quiero acabar, dando un gran abrazo como compañero, profesor, amigo, universitario de Jesús, a toda la familia que él formó, sobre todo a Elena, aquí presente. No hace falta que a Elena, compañera de facultad, le digamos lo que representaba Jesús, porque lo sabe perfectamente. Si hubieran estado aquí, no han podido hacerlo, sus 3 hijos, Iguazel, Chaime y Guillén, habrían escuchado cuánto de afecto, cuánto de valoración intelectual hay en el mundo académico, en el mundo universitario, por la familia, por la persona de Jesús. Por eso, un abrazo enorme y un sentimiento constante de proximidad a la familia que él formó y también a toda esa familia de donde él vino, que es muy numerosa, con tantos hermanos, cuñadas, etcétera, etcétera, que en definitiva son aquellos que en el fondo posibilitan entre los amigos y la familia y nuestro propio trabajo personal que seamos lo que somos. Voy a pedir que el aplauso que va a venir ahora sea un aplauso al talante de Jesús, a sus resultados académicos, a su forma de entender el oficio de profesor universitario y a su forma de enfrentarse a la relación con las personas y de pensar en el bienestar de todos aquellos que le rodean, que es objetivo fundamental de cualquier político, pero también de los universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, y a continuación subirá para pronunciar la conferencia el profesor Patrick Chagodeau y nosotros nos bajamos abajo. Se quedará Antonio para acompañar aquí al profesor Patrick Chagodeau.